Hola, doctora Wendy, buen día. Ya está la grabación. Hola, doctora, disculpe, no se le escucha el audio. ¿Me escuchan? Sí se escucha. Ah, ok.
Disculpe, doctora Wendy, no se escucha. ¿Ahora sí me escucha? Ya se escucha, doctora, gracias. Buen Perdón, sí, día. era un problema que tenía aquí en la computadora. Me tenían que haber avisado antes. Yo pensaba que me estaban escuchando. Bueno, les digo que vamos a hablar del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Vamos a ver algunos casos en los cuales el Tribunal Electoral los ha venido aplicando. Les digo que también pueden participar en cualquier momento, no hace falta esperar hasta que termine la sesión. Y que para hablar de control de constitucionalidad y de convencionalidad nos vamos a retrotraer a la práctica instaurada en México, de que es de donde se viene, ¿no? De que todo lo relacionado con lo electoral, con las controversias surgidas dentro de los procesos electorales se resolvían por la vía política, y esta vía que se había elegido era la vía de la autocalificación, en la que las cámaras electas calificaban la validez de sus propias elecciones. Les comentaba que esto fue así incluso desde la primera Constitución Federal de 1824, en la cual se recibe el impacto directo de la Constitución de Cádiz, de España de 1812, que establecía que todas las controversias se tenían que resolver en cada etapa sin ulterior recurso, y se definía un sistema de juntas electorales primarias o municipales, juntas electorales secundarias o de partidos, y las juntas de Estado, a partir de las cuales se iba a ir resolviendo todos los conflictos que podían ir surgiendo. En la Constitución de 1836, que fue una constitución centralista, también existió este sistema de juntas, y es en el Acta Constitutiva y de Reforma de 1847, que no fue precisamente una constitución, en la que por primera vez aparecen en México los colegios electorales con la facultad de computar las votaciones de diputados y de senadores, computar, no tanto calificar. Ya en la Constitución de 1857, cuando se habla en México por primera vez de la facultad de los colegios electorales para computar y calificar las elecciones de sus miembros. ¿Por qué de sus miembros? Porque estos colegios electorales sabemos que eran una especie de comisiones que actuaban dentro de las cámaras que integraban las cortes, o sea, del Congreso, y que calificaban la validez de sus elecciones. La Cámara de los Diputados, el Colegio de la Cámara de los Diputados, certificaba y calificaba la validez también de la elección presidencial, y a la vez la de los ministros de la Suprema Corte, porque en ese momento en México la Suprema Corte estaba integrada precisamente de esta manera, ¿no? La vía de elección de los ministros era, la vía de designación de los ministros era a través de la elección. El artículo 60 de esta Constitución de 1857 establecía eso: cada cámara califica la validez la validez de las elecciones de sus miembros y resuelve las dudas que podrían haber sobre ellas. De ahí es donde venimos. Esto es lo que se mantiene hasta la década de los 90 del siglo pasado, ¿no? Este proceso de autocalificación de las elecciones a través de colegios electorales que funcionaban en cada cámara y que funcionaban como comisión, ¿no? Como una comisión dentro de cada una de las cámaras. Desde luego, si el órgano electo calificaba la validez de su propia elección, iba a ser prácticamente imposible que llegase a una decisión en la cual su elección fuese nula, ¿no? Porque eso implicaba que perdería el cargo. Entonces, esto no daba ninguna garantía ni de imparcialidad, ni de independencia, ni de objetividad,
pero esto es lo que se mantiene en México durante todo el siglo, prácticamente todo el siglo XX. Ahora, la parte de estos colegios electorales, en el siglo XX también, específicamente a finales de los años 40, se vio la necesidad en México de instaurar una vía para organizar los procesos electorales. Es así como aparecen por primera vez en 1946 la denominada Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Esta Comisión Federal de Vigilancia Electoral era la encargada de coordinar y de vigilar las elecciones federales y además resolvía consultas en contra del funcionamiento de las comisiones locales electorales. En este tiempo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es un órgano jurisdiccional, como vemos ahorita estamos hablando de órganos políticos que resolvían todo lo relacionado con las impugnaciones o con los conflictos que pudiesen surgir de los procesos electorales. En 1946 encontramos por primera vez una comisión que se va a encargar de organizar el proceso electoral federal. No era una comisión autónoma, sino que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación. Y en esta misma época encontramos el reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer o para ejercer a través de una facultad de investigación, ¿no? El estudio, el análisis de la posible vulneración del derecho al voto. Esto estaba reconocido en la legislación, se establecía que la Suprema Corte tenía esta facultad de investigar posibles vulneraciones del derecho al voto. Cuando hablamos de la aparición de la Suprema Corte, estamos hablando de un órgano jurisdiccional. Se hacía un intento, ¿no?, de introducir una facultad para un órgano jurisdiccional, que no es un órgano político, y que se iba a conocer a través de esta facultad, pues, vulneraciones relacionadas con el proceso electoral. Aquí la Suprema Corte iba a actuar como un defensor del pueblo, como un ombudsman, iba a actuar a instancia de los otros dos poderes del Estado, es decir, del Ejecutivo o del Legislativo, quienes se establecía que podían solicitar esta facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cabe decir que nunca se llevó a cabo ninguna investigación, pero ya se había dado un paso, ¿no?, que queda ahí casi en la nada, por introducir una facultad relacionada con la materia electoral y de competencia de un órgano jurisdiccional. Hasta este momento, entonces, entrada la mitad del siglo pasado, en los años 50, tenemos colegios electorales que califican la elección o la validez de la elección de sus miembros, de los miembros de la Cámara. Cada Cámara tenía su propio colegio electoral y la Cámara de Diputados calificaba no solo su propia elección, sino también la del presidente de la República. Existía una comisión federal de vigilancia electoral que se encargaba de organizar las elecciones federales, que estaba adscrita a la Secretaría de Gobernación, y encontramos de manera ligera, ¿no?, una facultad para la Suprema Corte de Justicia de la Nación de llevar a cabo posibles investigaciones ante eventuales vulneraciones del derecho al voto. Esa facultad de la Suprema Corte, que es un órgano jurisdiccional y que por tanto era la única vía abierta para que un órgano jurisdiccional, un órgano judicial pudiese conocer de materia electoral, estuvo vigente hasta 1949. Posteriormente, pasada esta primera mitad del siglo XX, es decir, a partir de la década de los 50, vemos cómo la Comisión Federal de Vigilancia Electoral se modifica y se cambia la denominación a Comisión Federal Electoral, que sigue estando adscrita a la Secretaría de Gobernación, es decir, no era un órgano autónomo, y todo estaba plantado para que no existiera independencia en cuanto a la organización o en cuanto a la vigilancia de los resultados del proceso electoral.
porque pues esta comisión que se encarga de organizar las elecciones está adscrita a la Secretaría de Gobernación. En ella podían participar representantes de los partidos políticos, pero su presidente era el secretario de Gobernación. Entonces, creo que poco margen de actuación se tenía con esta estructura. Además de esto, 2 de sus comisionados venían del Poder Legislativo y quienes tenían la mayoría en el Poder Legislativo era el partido que estaba en el gobierno. Por tanto, esto es lo que impedía que esta comisión pudiese actuar con autonomía. Tras el proceso electoral de 1976, que fue muy paradigmático en México, ¿no? Una elección con un solo candidato, México debe presentar otra imagen ante la comunidad internacional. México, aunque tuvo ese proceso electoral, quería de alguna manera revertir el impacto que esto iba a tener ante la comunidad internacional, y sabemos que producto de este proceso electoral se comienza a llevar a cabo una reforma en materia electoral operada por la denominada LOPE, ¿no? La Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, que es una reforma que se lleva a cabo bajo la instancia del entonces secretario de Gobernación, Reyes Heroles, promovida, ¿no?, por Reyes Heroles, y que permite el inicio de la transición de un modelo o de un esquema de partido hegemónico a un esquema de partido más abierto. A partir de esta reforma operada por la LOPE, pues se lleva a cabo una serie de avances en la materia en México. Entre ellas se le otorgó el registro a más de un partido político que operaba en la clandestinidad. Asimismo, se reconocieron tiempos en radio y televisión a las distintas fuerzas políticas, y algo muy importante es que se aumenta el número de diputados de representación proporcional. Esos diputados de representación proporcional habían sido introducidos a partir de una reforma constitucional del año 1963 bajo el nombre de diputados de partidos, y el artículo 54 de la Constitución, a partir de esta reforma de 1963, pues reconocía que aquellos partidos que hubiesen obtenido un porcentaje de votación superior al 2.5% iban a tener 5 diputados, y luego se le iba a ir sumando un diputado adicional por cada medio punto arriba de la cifra, hasta un máximo de 20. Así se introducen en México los diputados de representación proporcional. En 1963 se hablaba de que el máximo de diputados por esta vía, que se denominaban diputados de partidos, iban a ser 20 a partir de la ley orgánica, bueno, de esta ley federal, perdón, de organizaciones políticas y procesos electorales, LOPE en sus siglas, pues se aumenta de 20 a 100, ¿no?, tras ese proceso electoral de 1976. A partir de esta reforma política operada en 1977, se vuelve a introducir una vía, o se vuelve a hacer el intento por introducir una vía no política, sino jurisdiccional, para conocer asuntos electorales. Durante todo este tiempo, la vía de control de los asuntos electorales había sido política, ¿no?, a partir de los colegios electorales que operaban en cada una de las cámaras, y también a partir de que la organización de las elecciones se llevaba a cabo a través de una Comisión Federal Electoral adscrita a la Secretaría de Gobierno. No había ningún tipo de independencia en cuanto a quien ejercía esta función electoral en el Estado. Pero les digo que a partir de 1977, además de todas estas reformas trascendentales para la transición política en México, en donde se aumenta el número de diputados de representación proporcional, se otorga tiempo en radio y televisión a distintas fuerzas políticas. Además de estas cuestiones, se introduce la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conociese de un denominado recurso de reclamación,
frente a las decisiones adoptadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, que recordemos no solamente calificaba la validez de su propia elección, sino también, y eso era importantísimo, la validez de la elección presidencial. Eso que ahora realiza Sala Superior, pues lo realizaba un órgano político, que era el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados. Entonces, a la par de este mecanismo de control político, se intenta introducir otro ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que era el recurso de reclamación. Previamente les había dicho que se había intentado introducir en los años 40 una facultad de investigación para la Suprema Corte, pero que no se llegó, o sea, no se llegó a instar. Con relación al recurso de reclamación, sucedió algo parecido. El recurso de reclamación, según la ley, iba a estar dirigido frente a las decisiones adoptadas por el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, en las cuales se supusiera que se había cometido la violación sustancial del proceso o una violación en la calificación electoral. No obstante, todos los medios de impugnación que fueron presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron declarados improcedentes. Ninguno llegó a instarse hasta el final, ¿no? Ninguno tuvo un término y por tanto no se supo cuál iba a ser en sí la actuación de la Suprema Corte en este sentido, porque una parte de la doctrina entendía que la ley lo que establecía era una facultad de introducir este recurso de reclamación ante la Suprema Corte, pero que las decisiones de la Suprema Corte no eran vinculatorias para los colegios electorales, que los colegios electorales, en este caso el Colegio Electoral de la Cámara de Diputados, podía desconocer la decisión de la Suprema Corte si estuviese respaldada esta posición por una mayoría de 2/3 partes de votos en el colegio electoral. Entonces, no se sabía bien cuál iba a ser el peso de una decisión en este sentido de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero desde luego, si se hubiese llegado a instar y si se hubiese llegado a emitir efectivamente una decisión por parte de la Suprema Corte a través de este recurso, nos hubiésemos encontrado pues ante la puerta de la cuna o en la cuna, ¿no?, del nacimiento del derecho procesal electoral, ¿no? Porque por primera vez en México se iba a romper esa tendencia de que todo lo electoral se conocía a través de la vía política, ¿no? Aquí existía la posibilidad de abrir una vía jurisdiccional, no obstante, esa vía jurisdiccional estaba muy limitada. No se tenía la certeza de si la decisión que en su caso emitiese la Suprema Corte de Justicia de la Nación iba a ser o no vinculante para el Colegio Electoral de la Cámara de los Diputados. Algunos constitucionalistas como don Felipe Tena Ramírez dicen que desde luego por la autoridad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el efecto de una decisión que hubiese podido emitir tendría que haber sido vinculante, ¿no? Porque es el máximo órgano jurisdiccional del país. No se hubiese entendido que la decisión del máximo órgano hubiese podido ser revertida por el colegio electoral. Entonces ahí hubo un primer intento ya de jurisdiccionalizar lo electoral, algo que en México parece que durante mucho tiempo pareció que era casi un pecado capital, ¿no? Decir que lo electoral se podía llevar al ámbito de lo jurisdiccional. Recuerden que el único parteaguas en el sentido de jurisdiccionalizar lo electoral fue precisamente este Amparo Morelos de 1874. O sea, de ahí es donde viene México, de esa tendencia de establecer que lo relacionado con lo político electoral no podía ir a la vía de lo jurisdiccional. No sé si alguien se acuerda a lo que se refería, ¿no?, de lo que se trataba este Amparo Morelos. Es de 1874, que dio lugar a la denominada tesis de la incompetencia de origen, que estuvo vigente en México durante aproximadamente 7 años, hasta 1881,
año en el cual se revierte la tesis de incompetencia de origen y se implanta la tesis que incluso se mantiene a día de hoy en materia de amparo. No sé si alguien se acuerda de lo que se refería o a lo que se refería la tesis de incompetencia de origen. O sea, que es parte principal del juicio de amparo mexicano, ¿no? Y que tiene que ver con lo que llega hasta nuestros días sobre la improcedencia del amparo en materia electoral. ¿Alguien se acuerda a qué se refería este amparo? Que, les digo, es el único paréntesis en la historia de México en la cual se entendió que el amparo procedía en materia electoral, porque hasta hoy en día el amparo es improcedente en materia electoral. ¿Se acuerdan cuál era el asunto que se debatía en ese amparo Morelos? Bueno, ese asunto se refería a una ley de Hacienda que había sido emitida para el estado de Morelos de 1873. Un grupo de hacendados españoles se inconforman frente a esta ley porque entendía que le causaba agravios, ¿no? Entonces, la manera en la que buscaron o los argumentos en los cuales basaron el amparo que presentaron frente a esta ley se circunscribía principalmente a la incompetencia de las autoridades que lo habían emitido. Esa ley había sido emitida por el Congreso de Morelos y había sido luego promulgada por el gobernador, ¿no? El gobernador de dicho estado, ¿no? La tramita, la aprueba el Congreso de Morelos y luego la promulga y manda a publicar el gobernador de dicho estado. Ahora, ¿qué es lo que decían estos hacendados? Decían que conforme al artículo 16 de la Constitución de 1857, nadie podía ser molestado, perturbado, privado de sus bienes, de sus posesiones, molestado en su familia, en sus domicilios, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, nadie, o sea, era prohibida la violación de la privacidad domiciliar, ¿no? Lo que nosotros conocemos hoy día como la inviolabilidad del domicilio, igual. Eso se trasladaba a los documentos, a los bienes, posesiones de una persona, a la intimidad, ¿no? Personal y familiar. Nadie podía ser molestado en esta intimidad, sino por mandato escrito emitido por autoridad competente. Entonces aquí lo que ellos argumentaban es que esta ley causaba un perjuicio en sus bienes y posesiones y que la misma debía ser declarada nula porque procedía de autoridad incompetente. Quien había emitido no era una autoridad competente, como establecía el artículo 16. Consideraban que la autoridad que había emitido esta ley de Hacienda de 1873 era incompetente, ya que la Constitución del Estado de Morelos exigía un quórum para que se pudiera emitir una ley, ¿no? Pensemos que el quórum era de 6 diputados, que creo que efectivamente era de 6 diputados lo que se establecía. O sea, el número mínimo de diputados que debía tener una sesión para aprobar una ley era de 6 diputados. Y aquí lo que dijeron los hacendados es, efectivamente, aquí se reunieron 6 diputados, pero uno de ellos era incompetente. ¿Por qué? Porque no había renunciado antes de tomar posesión de su cargo de diputado a un cargo político anterior. Y la Constitución establecía que para poder juramentar el cargo de diputado se tenía que renunciar a cualquier cargo político previo. Entonces ahí lo que entendía este grupo de hacendados es que la legislatura no se había integrado con el quórum mínimo. Eso por un lado, y por el otro, que el gobernador que había promulgado esta ley era incompetente
porque se había reelecto en contra de la prohibición de reelección establecida en la Constitución del Estado de Morelos. Entonces, ese es el argumento que llevan a la Suprema Corte. ¿Por qué la Suprema Corte? Porque en este momento, en 1874, prácticamente todos los juicios de amparo llegaban a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y el argumento que llevan es ese: esta ley que nos perjudica no existe, debe ser declarada nula porque ha sido emitida por autoridad, y ellos decían ilegítima, entendiendo por ilegítima a autoridad incompetente. Las razones eran que el Congreso del Estado de Morelos no había cumplido con el quórum establecido en la Constitución. Uno de los diputados que integraba el quórum para la sesión de aprobación de esta ley había tomado posesión de su cargo sin renunciar previamente a un cargo político. Eso por un lado, y por el otro, el gobernador del Estado de Morelos había sido reelecto en contra de una prohibición de reelección establecida en la Constitución. Si bien es cierto, se había llevado a cabo un proceso para modificar esa parte de la Constitución, ese proceso no se había, no se había seguido el proceso tal cual lo que se establecía en la norma suprema de ese Estado. Entonces se dijo, tanto la Cámara cuanto el gobernador son autoridades ilegítimas por ser incompetentes de origen, son ilegítimas de origen. Llegaron al cargo violando los procedimientos establecidos en la ley para el acceso a los mismos. Y la Suprema Corte, cuando recibe este amparo, hace suyo el argumento y establece que cuando el artículo 16 habla de autoridad competente, habla de autoridad legítima, y una autoridad legítima es aquella que llega al cargo siguiendo el procedimiento que establece la ley. Si un acto, dice la Suprema Corte en este amparo Morelos, ha sido emitido por una autoridad incompetente, quiere decir que ese acto es nulo, ese acto no existe. Y eso se trasladaba para el caso de la ley. Eso dio origen a la incompetencia de origen, valga la redundancia, y permitió a la Suprema Corte entrar a conocer de asuntos, o le dio la posibilidad a la Suprema Corte de conocer asuntos en los que se discutiera la competencia de origen de las autoridades. Y para conocer la competencia de origen, se tenía que conocer la forma en la que esa autoridad había llegado al cargo, entonces la forma de elección, ¿no? Un grupo de ministros no estaban de acuerdo con esta tesis, es más, ellos alegaban que la Suprema Corte no debía conocer de estas cuestiones, que eran cuestiones políticas, porque esto desnaturalizaría la actuación del máximo órgano judicial del país y desnaturalizaría la razón de ser del juicio de amparo. Dentro de este grupo estaba el ministro Ignacio Vallarta, ¿no? Dentro del grupo que auspició esta tesis de la incompetencia de origen del amparo Morelos, estaba el ministro José María Iglesias, que para ese entonces era el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una vez que Iglesias deja de ser presidente y asume la presidencia del máximo supremo tribunal, del Supremo Tribunal del país, Ignacio Vallarta, entonces se revierte la tesis de incompetencia de origen, y a través de un amparo denominado amparo donde se establece la tesis que es la que ha llegado hasta nuestros días, en la cual se establece que el amparo es improcedente para conocer violaciones de los derechos políticos. No, hoy día no se mantiene la cuestión de que el amparo es improcedente para conocer de derechos políticos, porque los derechos políticos no son garantías individuales. Esto está completamente superado, en el sentido de que hoy sabemos que los derechos políticos son garantías individuales. No es un término correcto, no, es más, son derechos humanos. ¿Se acuerdan por qué establecía en su momento la Suprema Corte esta tesis de que la violación de los derechos políticos no da lugar al amparo porque no se trata de garantías individuales? ¿Se acuerdan cuál fue el argumento principal
uno de los argumentos principales que se erigían para entender que los derechos políticos no eran, si lo ponemos a día de hoy, en el término de hoy, derechos humanos. ¿Recuerdan por qué se decía en su momento que los derechos político-electorales no eran derechos humanos? A ver, chicos, los escucho. ¿Cuál era la razón principal que se establecía? Sí, Beatriz. Beatriz, te escuchamos. No sé si me escucho. Sí, hola. Tal vez porque, hola, buenos días. Sí. Tal vez porque no se consideraba como fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida o el derecho a la educación. No estaban, a lo mejor posiblemente estaban dentro de la rama de que eran derechos que emanan por naturaleza. Eh, no tanto así, o sea, no existía en ese momento tampoco esa concepción de derechos fundamentales que tenemos hoy día. Eso se comienza a establecer ese concepto, ¿no? De derechos humanos o derechos fundamentales a partir de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense, por ejemplo, Ignacio Vallarta y el grupo de ministros que estuvieron en contra del denominado Amparo Morelos, establecían como premisa principal para entender que los derechos políticos no eran garantías individuales. Recuerden que hasta el año 2011 este es el término que se usaba en la Constitución mexicana para referirse a los derechos que están en la Constitución, ¿no? Es un término incorrecto porque una cosa son los derechos y otra sus garantías. Lo correcto es lo que se utiliza hoy, aunque técnicamente más correcto sería derechos fundamentales en lugar de derechos humanos. Si lo leemos a día de hoy, esta tesis diría que los derechos políticos o que es improcedente la materia o el estudio de derechos políticos vía juicio de amparo porque no se trata de derechos humanos. La razón principal es que se consideraban que eran derechos de titularidad restringida. Y es lo que decía en algún momento Ignacio Vallarta, ¿no? Decía, primero decía, decidir sobre la legitimidad de una autoridad desnaturalizaría el juicio de amparo porque lo politizaría. Y luego entendía Vallarta que estos derechos políticos eran derechos de titularidad restringida, no de titularidad universal, y que por eso no se podían considerar garantías individuales. Hoy día sabemos que esta premisa es insostenible. Es cierto que los derechos políticos son de titularidad restringida, es más, siempre les digo en mis sesiones que este es producto, es consecuencia de la propia Revolución Francesa. O sea, la Revolución Francesa da como resultado un concepto de igualdad, pero es un concepto de igualdad formal. De los efectos de la ley no va hacia la igualdad que conocemos hoy día, que es la igualdad sustancial. Y aunque la Revolución Francesa tiene como postulado y consecuencia esta pretendida igualdad formal de la ley, la misma ley para todos, los efectos de la ley iguales para todos, surge sobre la base de la desigualdad. ¿Por qué? Porque tras esta Revolución Francesa únicamente una parte mínima de la ciudadanía de ese país iba a poder elegir a sus representantes y ser electos como representantes, era la burguesía, ¿no? Aquella parte de la sociedad que tenía un determinado patrimonio y que estaba inscrita en el censo del patrimonio, ¿no? En el censo de propiedad. Por eso esta primera forma de votación que conocemos en la historia se le denomina sufragio censitario. Y eso es producto de la Revolución Francesa para afianzar los intereses políticos y económicos de la clase pujante en ese momento, que era la burguesía francesa. Entonces, así surgen los derechos políticos.
Francia, cuando da su revolución, tiene que buscar un concepto de soberanía, ¿no? Y el soberano era el monarca. La revolución va precisamente para revertir ese poder absoluto del monarca, del soberano monarca, y tienen que cambiar ese concepto de soberanía. Si el soberano es el monarca y contra esto es lo que actúan, entonces hay que poner un nuevo soberano. Francia no pone al pueblo, sino que pone a la nación, que fue una construcción teórica que introduce Manuel Sieyès para esa misma vía, para fortalecer los intereses de la burguesía. Dado que la nación es un ente abstracto, nosotros hablamos de nacionalismo, de ese sentimiento, ¿no?, nacional, de nación, pero la nación es un ente abstracto, no la podemos personificar. ¿Dónde está la nación? ¿Dónde la podemos palpar, tocar? Entonces los franceses introducen ese concepto de nación que lleva implícito el concepto pueblo, pero que es más que el pueblo. La nación es un concepto mucho mayor que el de pueblo, pero es un ente abstracto. Entonces de ahí se deriva la necesidad de la representación política. Si el soberano ya no va a ser el rey, sino la nación, y la nación es un ente abstracto, hay que personificarlo a través de representantes. Y ahí es donde surge la necesidad de elegir representantes. Y ante esto, y para favorecer a la burguesía, se dice, ok, solamente va a poder ser electa y va a elegir, ¿no? Solamente pueden ser electos y pueden ejercer el derecho a elegir aquella parte de la población que comparta los intereses de la nación. Se entendía que esa parte de la población era la que tenía un determinado patrimonio, estaba inscrita en el censo de patrimonio, en el registro de propiedad, y por tanto surge como sufragio censitario, ¿no? El primer sufragio, el primer ejercicio del derecho al voto que nosotros conocemos en edad contemporánea. De ahí viene ese nombre de sufragio censitario, que luego ha ido evolucionando y se encuentra aún en etapa de evolución para llegar al sufragio universal. Entonces, así nacen los derechos políticos. Es más, a día de hoy, que nos encontramos en ese tránsito hacia el sufragio universal, y a día de hoy que nuestras sociedades son sociedades eminentemente globalizadas, ¿no?, donde hay un flujo migrante fuertísimo, se sigue manteniendo esa regulación de los derechos políticos restringida. ¿Qué dice el artículo 35? El artículo 35 establece los derechos político-electorales como derechos de la ciudadanía. Son restringidos. No son todas las personas los que pueden tener la titularidad y ejercicio de este derecho, sino únicamente una parte de la población que se considera como ciudadana. Para ser ciudadana en México se requiere, además de ser mexicano o mexicana por nacimiento o por naturalización, haber cumplido 18 años de edad, y ese requisito bastante particular, que es el modo honesto de vivir. Es decir, a día de hoy los derechos políticos siguen siendo de titularidad restringida, y no solo en México, sino en la mayor parte del mundo. Según el concepto de ciudadanía, con el concepto, se sigue uniendo, ¿no?, el concepto de ciudadanía con el concepto de Estado-nación. Hay pocos países en los cuales se ha revertido esta práctica. Uno de estos países es Uruguay. Siempre me confundo si es Uruguay o Paraguay, en donde se permite el ejercicio al voto de personas que no son ciudadanas. Ese es el único país de personas extranjeras que tienen tantos años, 10, 15 años residiendo en el país, que ya tienen un arraigo en el mismo. No solicita la Constitución uruguaya el que se haya adquirido la nacionalidad. No hace falta que se haya adquirido la nacionalidad para el ejercicio de los derechos políticos, pero en el resto de países del mundo sí se necesita la ciudadanía. Entonces, ese es el único paréntesis que encontramos en la historia constitucional de México, en donde el amparo fue procedente por violaciones de los derechos, diríamos hoy, político-electorales.
Luego que se revierte la tesis de la incompetencia de origen a partir de 1881, pues queda vigente esta tesis de que el juicio de amparo es improcedente en materia política electoral. No es más, a día de hoy se establece en el artículo 61, fracción 15ª, que contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral es improcedente el juicio de amparo. Y como el amparo es improcedente en materia electoral, hacía falta, era necesario, ¿no?, como consecuencia lógica de esa improcedencia, que se creara una vía que sí fuera procedente y que fuera una vía jurisdiccional. Por eso se va construyendo en México una vía especial electoral. Entonces, ese es el antecedente de donde venimos. Como consecuencia de todo esto, el control de lo político electoral fue político, no jurisdiccional. Entonces, la primera vez que encontramos un intento ya viable, ¿no?, para jurisdiccionalizar lo electoral fue precisamente con el TRICOEL, que fue un tribunal, pero contencioso electoral, que no tenía una autonomía plena, pues seguía dependiendo del Poder Ejecutivo. El artículo 60 de esta Constitución, en su versión, ¿no?, de 1986, establecía que se iba a instaurar un tribunal que tendría las competencias que estableciera la ley y que las resoluciones serían obligatorias, pero podían ser modificadas por los colegios electorales de las cámaras. No eran vinculantes para los colegios electorales de cada cámara, siempre y cuando existiera una votación calificada dentro del colegio electoral de cada cámara que revirtiese la decisión que en su momento pudiese tomar el TRICOEL. Ya en los 90, y producto o consecuencia también de otro proceso electoral paradigmático en México, ¿no?, de las elecciones de 1988, en los años 90 se decide llevar a cabo otra reforma electoral y se crea el entonces Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Aquí ya se da un paso de avance, ¿no?, en la construcción de un órgano jurisdiccional independiente, ¿no?, con el Tribunal Federal Electoral. Este Tribunal Federal Electoral en un inicio siguió funcionando a la par de los colegios electorales. El Tribunal Federal Electoral va a ser el primer tribunal que va a adquirir naturaleza jurisdiccional plena. El TRICOEL era contencioso administrativo, aún no forma parte del TRIFE del Poder Judicial de la Federación, tiene una facultad de control de legalidad, aún no se habla de control de constitucionalidad en la materia electoral. ¿Por qué? Porque el juicio de amparo es improcedente en materia electoral y el TRIFE es un órgano de control de legalidad, no de control de constitucionalidad. Este tribunal tiene facultades de control de legalidad y va a calificar las elecciones. No obstante, seguían existiendo los colegios electorales en cada una de las cámaras que con la votación de las 2/3 partes de sus miembros, es decir, con una votación calificada, podía desestimar las decisiones que emitiera el Tribunal Federal Electoral. Es en 1993, con una reforma electoral, cuando este tribunal comienza a fortalecerse. ¿Por qué? Porque a partir de esta reforma, los colegios electorales de las cámaras perdieron la facultad de calificar la validez de su propia elección. A partir de 1993, el TRIFE comienza a calificar la validez de las elecciones de la Cámara de Diputados y de Senadores. Y la elección de 1994, la intermedia, es la primera a ser calificada por un órgano jurisdiccional. Este es un momento hito en la historia jurisdiccional electoral de México, puesto que aquí por primera vez en historia un órgano jurisdiccional va a calificar unas elecciones. Claro, las elecciones de las cámaras, porque la elección presidencial seguía estando calificada por el Colegio Electoral de la Cámara de los Diputados.
En 1996, ya el Tribunal Electoral entra al Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia electoral, y aquí se da el paso definitivo de que el tribunal entre al Poder Judicial de la Federación con las garantías que ello conlleva, y es a partir de 1996 cuando la calificación de validez de la elección de diputados, senadores, que desde el 94 hacía el TRIFE, y ahora se suma la calificación de la elección presidencial, va a corresponder al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Específicamente en cuanto a la calificación presidencial, le va a corresponder a Sala Superior. Entonces, para esto se incorporan una serie de mecanismos de control de actos y resoluciones electorales. 1996, entonces ya el paso es definitivo, ya encontramos un tribunal electoral que forma parte del Poder Judicial de la Federación, que es órgano especializado en la materia electoral, que va a poder calificar la elección no solo de las cámaras. Esa elección de las cámaras ya la podía calificar desde 1993, sino que ahora se le suma la calificación de validez de la elección presidencial. A la par de esto, la reforma política electoral de 1996 tuvo otra cuestión trascendente. No sé si alguno de ustedes recuerda que otra cuestión fue trascendente en esta reforma constitucional de 1996 para la materia electoral. Les digo que una de estas cuestiones trascendentes es que el Tribunal Electoral entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en la materia. ¿Alguien recuerda cuál fue la otra cuestión que tuvo un alto impacto en la materia electoral, pero que tuvo como actor principal a la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué otra cuestión fundamental se aprueba en esta reforma constitucional del 96 que tiene un alto impacto en la materia electoral? ¿Alguien se acuerda cuáles son las vías de control de constitucionalidad que existen en México? Sí, Uciel. Los medios de control de la constitucionalidad son la acción de inconstitucionalidad, ¿sí? La controversia constitucional y pues el juicio de amparo. Y bueno, los ¿Y a medios... partir de cuándo se incorpora la acción de inconstitucionalidad? ¿Cómo, perdón, doctora? ¿En qué año se reconoce esa acción de inconstitucionalidad en México? No sabría el año, doctora. ¿Alguien se acuerda de qué año es la reforma constitucional cuando se introduce esa competencia de la Suprema Corte para conocer de acción de inconstitucionalidad? A ver, saben que la vía reina de amparo, de control de constitucionalidad en México es el amparo, ¿no? Que este amparo se introduce desde el siglo XIX, ¿no? Que nace en Yucatán en 1831 y luego pasa a la Constitución Federal, bueno, al ámbito federal en el 47 a través del Acta Constitutiva y de Reforma, se incorpora luego a la Constitución del 57 y pasa a la del 17. En México, el control de constitucionalidad de actos y de leyes se llevaba a cabo vía amparo, que es una vía de control difuso. ¿Por qué difuso? Porque lo llevan a cabo varios órganos que integran el Poder Judicial de la Federación, ¿no? Jueces de distrito, cuando se reconocen los tribunales colegiados de circuito mediados del siglo pasado, también pasan a conocer juicios de amparo, principalmente los directos, y luego la Suprema Corte de Justicia, que cada vez va conociendo menos amparos, ¿no? Tiene una facultad casi selectiva
para conocer determinados amparos. Y los que llegan son los que envuelven un asunto de constitucionalidad, no así de legalidad. Eso es en principio lo que ha venido existiendo en México, ¿no? Ese amparo se realiza de manera similar a la judicial review de los Estados Unidos de América, por eso es un control difuso, aunque en México luego digan que es un control concentrado. El término es inexacto en materia técnica. No es concentrado porque sea ante el Poder Judicial de la Federación, eso es inexacto. Es un control difuso, son varios jueces de distrito, varios tribunales colegiados y luego la Suprema Corte eventualmente, conociendo de amparo. Esa es una vía. Como dice Uciel, la otra vía es la acción de inconstitucionalidad y también están las controversias constitucionales que son los conflictos de competencia. La acción de inconstitucionalidad frente al juicio de amparo es un control concreto. O sea, el amparo es un control difuso, es un control para el caso, de caso a caso, y la acción de inconstitucionalidad es un control, perdón, les dije concreto, pero es concentrada la palabra, es un control concentrado y es un control abstracto, ¿no? Han escuchado que dicen, es más, hoy estaban hablando de la decisión, ¿no? En los noticieros de la mañana, de la decisión emitida ayer por la Suprema Corte en materia energética, ¿no? Y se decía, la acción de inconstitucionalidad fue un control en abstracto de esa ley. Ahora van a llegar los controles concretos a través de los juicios de amparo. Entonces, el control a través del juicio de amparo es un control difuso y concreto, para el caso concreto. Exige que exista un agravio concreto. En cambio, la acción de inconstitucionalidad es un control concentrado, ese sí es un control concentrado, es un control abstracto, no hace falta que exista un agravio, solamente lo pueden instar determinados órganos, generalmente órganos políticos. No puede ir un ciudadano o una ciudadana de a pie ante la Suprema Corte a pedir protección a través de la acción de inconstitucionalidad. Esa acción de inconstitucionalidad, no lo recuerdan, pero se introduce a partir de la reforma constitucional de 1994. Antes del 94 no existía la posibilidad de ejercer ese control abstracto frente a leyes o posibles leyes inconstitucionales. Se introduce en México para seguir en ese paso de equiparar a la Suprema Corte con la función de un tribunal constitucional. Los tribunales constitucionales son figuras que existen en Europa. O sea, tienen su origen en Europa. Deviene su origen de la Constitución austríaca de 1920 y su principal constructor fue Hans Kelsen. ¿Por qué? Porque en Europa la Constitución no fue norma jurídica suprema sino hasta 1920. En Estados Unidos lo fue en 1803. Bueno, desde 1787 la Constitución de Estados Unidos es de 1787 y desde ese momento la Constitución ella misma establece que es la ley fundamental de la nación. Desde 1787. No obstante, el mecanismo para defender esa supremacía de la Constitución se incorpora a partir de 1803. ¿Alguien se acuerda a partir de qué caso se incorporó ese mecanismo de la Suprema Corte para defender la supremacía normativa de la Constitución? Es un caso emblemático, que lo tuvieron que haber visto en la universidad. ¿Se acuerdan en qué caso se comienza a hablar de este control judicial difuso en los Estados Unidos de América?
A ver, chicos, se tienen que acordar, sí, Vianney. Es algo de Marbury versus Madison, una cosa así. Sí, una cosa así, sí, esa Sí, es es la que no sentencia. recuerdo bien, Sí, recuerdo el caso exacto, más o es menos. esa sentencia de Marbury versus Madison. A ver, todo esto que hay que entender por qué el Tribunal Electoral puede realizar un control de constitucionalidad, ¿no? ¿De dónde viene todo ese asunto? Para entender por qué lo puede ejercer, debemos entender de dónde venimos. Y venimos de un sistema mexicano que lo electoral estaba fuera de lo judicial. Y no estamos hablando de lo constitucional, de lo judicial en sí. No se podía jurisdiccionalizar lo electoral. Con relación a lo constitucional, ya les digo, el control de constitucionalidad en México se ha ejercido particularmente a través del juicio de amparo. Y desde 1881 se estableció la tesis de incompetencia del amparo para la materia electoral a través de todas estas cuestiones que consideró un grupo de ministros encabezados por Ignacio Vallarta, de que si se conocía lo político en el ámbito jurisdiccional se iba a desnaturalizar la función de la Corte, la función del amparo, y que los derechos políticos no eran garantías individuales. Les dije que la única excepción fue el amparo Morelos de 1874, que fue promovida por el ministro José María Iglesias. Luego viene Ignacio Vallarta y dice, no, esto lo vamos a revertir, y es lo que se mantiene hasta el día de hoy. El amparo es improcedente en materia política. No existía ninguna vía abierta para ir por amparo frente a algo que estaba relacionado con el ámbito electoral. Ahora, les digo que en el 94, en México se introduce a la par del amparo otra vía de control de constitucionalidad, que es esta acción de inconstitucionalidad. La acción de inconstitucionalidad tiene su fundamento precisamente en esto, en la consideración de que la Constitución es norma. No siempre, o no en todos los países, la Constitución se consideró como norma. Si la Constitución es norma, significa que nos obliga directamente, sin necesidad de la intervención del legislador. Todo lo que está en la Constitución nos obliga, tanto a los poderes públicos cuanto a los particulares, sin necesidad de que exista una ley intermedia que regule eso, ¿no? Si la Constitución establece el derecho a la vida o prohíbe la pena de muerte, esto es vinculante para el Estado mexicano desde que está en la Constitución. Es norma y no es cualquier norma. Es la norma suprema del país, la norma fundamental, ¿no? Eso es lo que establece Hans Kelsen. No siempre fue así. Sí lo fue para los Estados Unidos de América. Siempre, desde que se fundan los Estados Unidos de América, vayan y lean la Constitución de Estados Unidos de 1787, que es la vigente a día de hoy, ¿no? La Constitución de 1787 es la que está vigente a día de hoy, y solo ha sido enmendada 27 veces, solo ha sido reformada, modificada 27 veces desde 1787. Desde su promulgación en 1787, la Constitución de Estados Unidos reconoció esta Constitución, las leyes de los Estados Unidos que se expidan con arreglo a ella, y los tratados celebrados o que se celebren bajo la autoridad de los Estados Unidos, es la ley suprema del país. Desde 1787, Estados Unidos consideró que su Constitución iba a ser la norma suprema del país. Esto no sucedió en Europa. Europa tiene constituciones desde también el siglo XVIII, es desde el siglo XVIII, 1787. La primera constitución europea es la francesa, de 1791. Y así hubo muchas constituciones en el siglo XVIII, pero en Europa las constituciones no eran la norma suprema. Es más, es que no eran norma, eran un texto político. Hasta 1920, después de la Primera Guerra Mundial. Estados Unidos iba súper adelantada en esa materia con relación a Europa. Fíjense, este artículo 6 de la Constitución de Estados Unidos
prácticamente el mismo que ustedes tienen en el 133, ¿no? Si los leen, van a encontrar que es prácticamente el mismo texto. Ahora, Estados Unidos reconoce desde 1787 que su constitución es la norma suprema del país, pero esto no es suficiente. No es suficiente con que reconocieran que era la norma suprema, ni era suficiente incluso que establecieran un mecanismo de reforma rígido para esa constitución, que es prácticamente similar al 135 de la Constitución mexicana. Hacía falta crear un mecanismo de defensa de esa supremacía frente al legislador, puesto que la pirámide nos dice, arriba Constitución, debajo leyes del Parlamento. ¿Cómo íbamos a controlar que el Parlamento dictara leyes conforme a la Constitución? Pues hacía falta idear un mecanismo. Y ahí es donde se crea, a partir de ese caso tan emblemático para el constitucionalismo, que es Marbury versus Madison de 1803, que les invito a leer esa sentencia. Es una sentencia de 27 páginas, está en español, está en el texto en español en internet, y por cultura general y jurídica deberíamos leer esa decisión, aunque hay todo un panorama relacionado con Marbury versus Madison, un contexto, ¿no?, dentro del cual surge de lo que sucedía en Estados Unidos que nos ayudan a entender mejor esa decisión que emite el Tribunal Supremo en 1803, donde se nos dice que si un juez tiene que decidir aplicar una ley o aplicar la Constitución, tiene que decantarse por la segunda. ¿Por qué? Porque la Constitución es la norma suprema del país. Entonces, si el juez dice aplica una ley contraria a la Constitución, una ley que desconoce a la Constitución no es norma suprema, sino que está al mismo nivel que una ley parlamentaria, y el legislador la puede reformar por cualquier vía y en cualquier momento. En este sentido, la Constitución sería una idea absurda de limitar el poder del Parlamento, que en principio sería ilimitado. Pero si aplicamos la Constitución y desconocemos una ley que le contradiga, ahí sí reconocemos manifiestamente y hacemos efectivo el que la Constitución sea la ley suprema de la nación. ¿Qué pasa si aplicamos una ley? ¿Qué pasa si una ley contraria a la Constitución pervive en el ordenamiento jurídico? Se desvirtúa el carácter que decían los gringos desde 1787, que su Constitución era la norma suprema de la nación. Se desvirtúa por completo esta cuestión. La Constitución no sería norma suprema, estaría al lado de la ley, porque puede ser modificada a través de una ley del Parlamento. Esto nos lleva a ¿qué? A las mayorías que se necesitan para modificar una ley y las mayorías que se necesitan para modificar la Constitución. Y ustedes lo están viendo esto con la reforma energética que se va a llevar a cabo, ¿no?, según la semana que viene, y que no se tiene la mayoría por parte del gobierno que la está impulsando necesaria para su aprobación, porque la Constitución exige mayoría calificada, como casi todas las constituciones del mundo, ¿no?, para su reforma. Entonces, es en Marbury versus Madison donde surge este mecanismo. Este mecanismo se conoce como Judicial Review, revisión judicial, control judicial de constitucionalidad. Judicial significa que la llevan a cabo las y los jueces, actuando en cualquier caso, civil, mercantil, penal, cualquier caso que esté conociendo un órgano judicial en el cual se va a aplicar una ley que sea contraria a la Constitución. Si las partes así se lo hacen ver o si esta duda surge de oficio por parte del órgano judicial, lo que hace es que abre una excepción dentro del proceso principal, un incidente, conoce de la posible inconstitucionalidad de la norma conforme a la que se va a resolver ese asunto, y si decide que la norma efectivamente es contraria a la Constitución, la inaplica para el caso concreto, que es a lo que se le conoce como efectos interpartes, que eso ustedes lo conocen muy bien, porque es lo que sucede en el juicio de amparo. Eso es lo que pasa, es el control que se ejerce en el juicio de amparo. Por eso les digo que es
Es impropio decir que el juicio de amparo es un control concentrado, si viene de aquí, del control difuso de los Estados Unidos de América. Difuso porque cualquier juez puede inaplicar una ley contraria a la Constitución en cualquier caso que conozca. Claro, extrapolándolo al amparo no sería cualquier juez, sino los que pertenecen al Poder Judicial de la Federación, pero no es un solo juez, son varios. Es más, no es un solo tribunal, son varios los que pueden concurrir, ¿no? Más aún si hay revisión en el amparo. ¿Cómo sería el caso del amparo indirecto? Y la otra diferencia con el amparo y la judicial review es que aquí se conoce vía excepción y el amparo es vía acción, ¿no? Es una acción directa, es una demanda que se presenta. Pero de aquí surge, ¿no? Es más, cuando se estudia el juicio de amparo, uno de sus antecedentes principales es la judicial review de los Estados Unidos de América. En 1994 se introduce en México el control concentrado, que es a través de la acción, ¿no? A través de una vía específica para acudir al Tribunal Constitucional y en abstracto pedirle que expulse una ley del ordenamiento jurídico por ser contraria a la Constitución. Ese control concentrado surge en Europa, precisamente en Austria en 1920. Por primera vez en 1920 en Europa se reconoce que la Constitución, en este caso la austríaca, era la norma suprema de la nación. Llevaba un atraso de más de 130 años con relación a Estados Unidos de América. Estados Unidos reconoce que su Constitución es la ley suprema en 1787, Europa en 1920. Como Hans Kelsen en este proyecto de Constitución propone reconocer que la Constitución es la norma suprema de la nación, también tiene que proponer un mecanismo para defender que la Constitución sea norma suprema frente al legislador. Y dice, Estados Unidos tiene el control difuso, la judicial review. Europa no confía en los jueces, ni a día de hoy confía en los jueces. Y dijo, no le podemos dar ese poder al órgano judicial. Entonces, lo que crea Hans Kelsen es un órgano sui generis, un órgano particular, ¿no? Que es el Tribunal Constitucional, que en sus inicios iba a funcionar como un órgano, como un tribunal, pero iba a ser más bien un legislador negativo. Negativo porque derogaba leyes, en lugar de aprobar leyes, iba a derogar leyes que sean contrarias a la Constitución. Hoy día sí, a los tribunales constitucionales en Europa funcionan como órganos jurisdiccionales, ¿no? Hoy sí ya se ha dado ese paso, en su momento inicial no. Una de las principales diferencias entonces con el control difuso es que aquí encontramos un único órgano. Por eso les digo, cuando se les dice en México que el amparo es un control concentrado, es no conocer lo que es un control concentrado, aunque sea es un control concentrado a la mexicana. Porque el concentrado técnicamente nos habla de un solo órgano, un tribunal constitucional. Solo el Tribunal Constitucional puede conocer del control de las leyes. En Europa ningún juez, que es, en aquellos países que siguen el modelo concentrado, ningún juez puede inaplicar una ley por ser contraria a la Constitución, ninguno. Si un juez tiene una duda de que la ley que va a aplicar para resolver el caso es contraria a la Constitución, paraliza el proceso y eleva la duda al Tribunal Constitucional. Hasta que el tribunal le diga si la ley es o no contraria, puede seguir con el proceso. Ese es un control concentrado, un único órgano, Tribunal Constitucional. Y se llega a ese Tribunal Constitucional en ese control a través de una vía abstracta, una acción que se denomina recurso de inconstitucionalidad o acción de inconstitucionalidad en México. Es abstracta porque no hace falta que la ley se aplique a un caso concreto, no hace falta que la ley cause un prejuicio, un agravio, para que se pueda impugnar la ley ante el tribunal. Solo hace falta que lo hagan los titulares, los órganos legitimados por la Constitución, y hay un plazo establecido que es el de 30, 90 días naturales
cada constitución lo va a establecer. La otra diferencia es el efecto. El efecto del control difuso es para el caso concreto, la ley sigue en el ordenamiento jurídico. En el control concentrado es erga omnes, frente a todos, la ley se expulsa del ordenamiento jurídico. Ustedes tienen este control a partir de 1994. Sin embargo, en lo político, en lo electoral, y eso es lo que yo quería que ustedes recordasen, cuando se introduce la acción de inconstitucionalidad en el 94 se dice, procede frente a todas las leyes excepto frente a las leyes electorales. En el 94 incluso se tenía tan arraigado esa percepción de que lo electoral no puede ir a lo jurisdiccional que cuando se introduce esta acción abstracta ante la Suprema Corte se dice frente a todas las leyes excepto las leyes electorales. Es en el año 96 cuando el tribunal entra al Poder Judicial de la Federación, que además en esa reforma se amplía la acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. Ergo, en 1996, la acción de inconstitucionalidad, ese control concentrado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, va a proceder por primera vez frente a leyes electorales. No sé si me explico hasta el momento de lo que les he querido contextualizar, ¿no? Porque pues nosotros podemos entrar aquí a hablar de control de constitucionalidad o de convencionalidad, pero si no sabemos qué es el control de constitucionalidad, pues poco hacemos. Poco favor les hago, un flaco favor, de entrar directo sin antes hacer ese recorrido y entender de qué estamos hablando, ¿no? Y por qué el Tribunal Electoral puede entrar a aplicar ese control de constitucionalidad. Entonces, no sé si me explico hasta el momento, si tienen dudas, pues es la oportunidad de exponerlas, porque claro, yo sé que tampoco podemos, en una clase de 2 horas, hacer un curso de derecho constitucional completo, pero por lo menos dar algunas pinceladas para entrar directo. ¿Hay alguna duda? Ok, entonces, en 1936 sucede esta cuestión tan emblemática, el Tribunal Electoral entra a formar parte del Poder Judicial de la Federación como órgano especializado en materia electoral. Sala Superior va a ser la encargada de calificar la elección presidencial, eso que antes hacía el Colegio Electoral de la Cámara de los Diputados. Además, el tribunal, desde que era TRIFE, desde 1993 ya calificaba la elección de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. ¿Qué se dice con relación al control de constitucionalidad? Con relación al control de constitucionalidad de leyes electorales, solamente se abre la vía en 1996, lo que tienen hoy, ¿no?, de que es procedente la acción de inconstitucionalidad frente a leyes electorales. Se abre la vía de que los partidos políticos pudiesen impugnar también ante la Suprema Corte las leyes electorales. En el caso concreto, recuerden, acción de inconstitucionalidad es un control abstracto, amparo es un control difuso porque son varios órganos los que intervienen, pero es para el caso concreto. Tiene que haber un agravio, es un control concreto. El de la acción es abstracto porque no hace falta que la ley cause un agravio concreto para ir ante la Suprema Corte e impugnarla. La acción de inconstitucionalidad no amerita una violación, un perjuicio directo a alguien.
sino una alegación por parte de alguno de los legitimados en el 105 fracción 2 para ir ante la Suprema Corte y que se haga dentro del plazo de 30 días naturales que establece el 105 fracción 2. Entonces, para el caso concreto, nos seguimos encontrando que el amparo es improcedente en materia electoral. Y la Constitución le dice al Tribunal Electoral: puedes controlar la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales, en el caso concreto, pero no dice de leyes. Entonces, quedábamos en la misma situación de que no había un control específico en el electoral para leyes que causasen un agravio directo. Solo estaba el control para el caso de actos y resoluciones electorales. Entonces el tribunal aquí empezó a preguntarse: ¿qué va a pasar en aquellos asuntos que vengan a nuestra jurisdicción cuya violación esté en una decisión electoral, pero que tenga su origen en una ley en materia electoral que sea contraria a la Constitución? Que es lo que encontramos muchas veces en el caso del juicio de amparo, ¿no? Hay actos violatorios de derechos, pero que tienen su origen en una ley. Esa ley no se podía impugnar ante el Tribunal Electoral porque encontramos solo dos tipos de control, ¿no? El abstracto, leyes a través de la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, que están los sujetos legitimados para ir ante la Suprema Corte en el 105 fracción 2, encontramos el control concreto de actos electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actos, no decía leyes electorales, ¿no? Entonces había una laguna, ¿no? Y él dijo al Tribunal Electoral: ok, la Constitución no dice que pueda controlar leyes electorales en el caso concreto, pero tampoco lo prohíbe. Entonces el tribunal empezó en una primera etapa del 96 al 2002 a inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución. Me acuerdo de un caso que se impugnó ante el tribunal que era frente a una decisión de un tribunal local de Chiapas. Aquí el caso era: se había emitido una ley orgánica municipal en Chiapas a partir de la cual se permitía que alguien que ejerciera el cargo dentro de un ayuntamiento, un cargo por ejemplo de síndico en propiedad, para el siguiente periodo electoral pudiese postularse para el cargo de alcalde dentro del mismo ayuntamiento. La ley orgánica decía: como es distinto cargo, se permite. Eso era como en el año, creo que fue en el 96, 97, ¿no? Esa ley orgánica municipal. Entonces el instituto local de Chiapas dijo: ok, entonces voy a emitir unos criterios que permitan, ¿no?, que alguien que esté ejerciendo un cargo en propiedad en el ayuntamiento se pueda postular para el siguiente periodo para un cargo distinto. Esto se impugna por un partido político y el tribunal local de Chiapas dice: ah, eso es contrario a la Constitución. Este desarrollo que hace el instituto local o sea, no puede llevarse a cabo. Y esto es lo que se lleva a Sala Superior. Claro, frente a Sala Superior se impugna una decisión electoral. Y lo que se dice es: revisa si esta decisión es o no conforme a la Constitución. Eso lo podía hacer el tribunal, porque es un acto, una decisión. Pero dice Sala Superior: pero la base de esa decisión es esa ley orgánica municipal. Yo tendría que entrar a analizar entonces si la ley que le sirve de base es contraria a la Constitución, pero a mí no me lo permite la Constitución. No puedo controlar leyes. Bueno, lo voy a hacer. Lo hizo el tribunal. Ese fue el primer caso en el que lo hace, y ahí determina que la ley orgánica municipal de Chiapas era contraria al entonces 115, que prohibía la reelección, entendiendo por elección para el optar a distinto cargo, y sabemos que tiene que postularse para el mismo cargo. Ahí empezó a inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución hasta que en el año 2002, en una contradicción de criterios que llega a la Suprema Corte le dice al Tribunal Electoral:
a ti la Constitución no te da competencia para controlar leyes. Solo me la da a mí a través de la acción de inconstitucionalidad, leyes electorales, ¿no? Y aquí le dice, si sigues haciendo ese control, vas a infringir el 105 fracción 2. Quédense con esta fecha, 2002. A partir de este momento se le cierra la puerta al tribunal de controlar leyes a partir de los casos que llegaran a su jurisdicción. La Suprema Corte fue clarísima aquí y le dice, no tienes ese control, si lo sigues haciendo, actúas en contra de la Constitución. Ese solo me corresponde a mí a través de la vía abstracta, a ti no. Y ahí encontramos los primeros casos en los que el Tribunal Electoral, alrededor de 2005-2006, comienza a aplicar directamente control de convencionalidad. Antes del año 2011, antes de que lo hiciera la Suprema Corte, ya el tribunal aplicaba control de convencionalidad y principio pro persona. Porque dijo, ok, no puedo hacer control de constitucionalidad, hago aplicación directa de tratados. Y hay una serie de antecedentes que así lo demuestran. Ya finalmente se da la restauración del orden, que esto es lo que está en la Constitución, artículo 99, párrafo quinto a día de hoy, en el año 2007. Hay una reforma a la Constitución y ahí ya se le reconoce de manera expresa al Tribunal Electoral que puede inaplicar leyes electorales contrarias a la Constitución con efectos interpartes. Entonces, esta es como el recorrido que se hace para llegar a lo que tenemos hoy, que es que el Tribunal Electoral puede realizar control de constitucionalidad para el caso. No se escucha. O sea, me salí y me volví a meter porque me salen, o sea, no me salen las cámaras abiertas y no sé si es un problema que tengo yo con la plataforma, porque pues veo pura fotografía y veo solo 5 cámaras abiertas. Entonces, este es el recorrido que se realiza. ¿Por qué en el año 2007 se le reconoce ya definitivamente al Tribunal Electoral por realizar control de constitucionalidad? Castañeda Gutmann. ¿Alguien me puede contar qué pasó en Castañeda Gutmann? Eso sí sé que se lo saben. Así en términos sencillos. Sí, Humberto, gracias. Sí, gracias, buen día. Era referente a las candidaturas independientes. Sí. Sí, Uciel. En el caso de Jorge Castañeda Gutmann, él intentó registrarse como candidato independiente, pero la legislación aún no reconocía la figura del candidato independiente, por lo que trata de impugnar. Evidentemente, el Poder Judicial en México también reconoció que conforme al orden constitucional no tiene la posibilidad de dar registro a un candidato independiente, y entonces él es el primer caso que llega, me parece que ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que pues busca que se protejan sus derechos político-electorales para registrarse como independiente. Exacto. Miren, Castañeda Gutmann es la culminación de todo esto que pasaba en lo electoral en México. Y claro, tuvo que llegar a la Corte Interamericana para que en México se diera la reforma y llegáramos a esto que les presento. Castañeda Gutmann se quiere inscribir en el 2005 como candidato independiente, pero aquí lo que se establecía en México es que solamente se podían inscribir por vía de partidos políticos. El entonces COFIPE, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo establecía de esta manera. Castañeda Gutmann va ante el entonces IFE, dice yo me quiero registrar para la elección presidencial del 2006, le dicen no porque tienes que venir por partido político. Él alega que el hecho de que no le permitiesen registrarse como independiente violaba el 35 fracción segunda, que reconocía el derecho a ser votado, pero no decía que a través de partidos políticos. Decía el derecho a ser votado. Dice, bueno, la regulación de la ley del COFIPE es contraria a la Constitución.
Ergo, esa ley es inconstitucional. Él se va en juicio de amparo indirecto, porque es un acto de autoridad. ¿Y qué le dice el juez de distrito? El amparo es improcedente en materia electoral. Aquí no puedes venir porque desde 1881, con la tesis de Ignacio Vallarta, no procede el amparo en materia electoral. Va en revisión ante la Suprema Corte, amparo indirecto en revisión, y la Suprema Corte confirma la decisión. Dice, el entonces artículo 73 de la Ley de Amparo, que es el 61 de ahora, establece la improcedencia. Además, le dice la Corte, yo no puedo conocer en acción de inconstitucionalidad porque tú no estás legitimado. Ustedes saben quiénes están legitimados para ir en acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte. Saben que ustedes no pueden ir. Tienen que ir las minorías parlamentarias frente a las mayorías que aprobaron la ley. Puede ir los partidos políticos si se trata de una ley electoral. Hay que ver si es federal o local. Puede ir la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Puede ir el fiscal general, el ejecutivo. Son órganos políticos. No puede ir la ciudadanía y le dice, mire, tú no estás legitimado y además de eso hay un plazo para impugnar una ley una vez que se publica, 30 días naturales. Si no se impugnó, ya no se puede instar acción. Y tú de todos modos no la podrías instar. No hay vía aquí. Castañeda Guzmán dice, ok, no puedo irme de amparo. Miren cómo funcionaba el sistema. Entonces me voy a ir ante lo electoral. ¿Qué vía tengo? Dice JDC. Ah, es que en ese momento el JDC solo se podía instar a través de partidos políticos. Y todavía, además de eso, si hubiese podido ir en JDC, el Tribunal Electoral no le podía dar una respuesta porque él estaba alegando, su pretensión es que el entonces COFIPE, una ley, era contraria a la Constitución, porque el COFIPE establecía que para registrarte tenía que ser vía partidos políticos y la Constitución decía que la ciudadanía tiene derecho a ser votada y no decía que por partidos políticos. ¿Qué el Tribunal Electoral qué decía? Pues es que yo no voy a poder conocer eso porque yo no puedo controlar la constitucionalidad de leyes. Yo no puedo, y a mí la Corte ya me dijo en el año 2002 que si sigo controlando leyes en el caso concreto, que lo hice del 96 al 2002, voy a cometer una violación al 105 fracción C. Y ahí es donde Castañeda Guzmán no tuvo vía en México, por eso se va a la Corte Interamericana. Y en el año 2007 México sabe que la Corte lo va a sancionar, por eso reforma la Constitución y le da la facultad al Tribunal Electoral para controlar las leyes en materia electoral en el caso concreto. Ese es lo que cierra el círculo. La Corte Interamericana en Castañeda Guzmán no sanciona a México porque no regulaba candidaturas independientes. Eso ténganlo claro. Es más, dice, tiene un amplio margen de libertad cada estado para ver si lo regula solo por partidos o si es partidos y candidaturas independientes. Cada estado va a ver. Uno y otro es conforme a la convención. Eso le dijo a México, ¿tú quieres regular candidaturas? Regúlalas, no estás obligado. Lo que sí es sancionable es que este hombre no encontró un mecanismo rápido, jurisdiccional y sencillo para alegar la violación de sus derechos políticos frente a una ley. Eso no existía en México. Regúlalo, por eso México sabía que le iban a sancionar por eso 2007. Abre la vía para el Tribunal Electoral 2008, sentencia Castañeda Guzmán. Este es un pequeño repaso, lo vamos a dejar hasta aquí. El día lunes vamos a empezar, ya que ustedes vieron cómo es que el tribunal tiene control de constitucionalidad y qué control tiene, que es el concreto, paralelo al juicio de amparo. El tribunal no puede expulsar una norma del ordenamiento jurídico, no es abstracto. La única que lo puede hacer es la Corte a través de la acción de inconstitucionalidad, incluyendo leyes electorales. Pero la Corte en acción, yo no puedo ir alegando una violación concreta. No, eso lo tengo que hacer ante el Tribunal Electoral. Eso ustedes ya lo conocen. O sea, ya saben cómo funciona, que está en el artículo 99, párrafo 5. ¿Cómo se llega hasta ahí y por qué razones? Lo pueden ejercer ese control concreto de constitucionalidad todas las salas que integran el Tribunal Electoral, no solamente sala superior. Entonces, y ya les dije incluso
que en el año 2002, cuando la Suprema Corte le dijo al tribunal, oye, tú estás haciendo control de leyes y no puedes, solo lo puedo hacer yo de manera abstracta, la Corte no se esperó lo que iba a hacer el tribunal, y es que dijo, no puedo hacer control de constitucionalidad, pues comienzo a aplicar tratados internacionales y pro persona 2005, 2006, antes del 2011, antes de que en México se empezara a hablar de control de convencionalidad. Ya lo hacía el Tribunal Electoral. Esas son cuestiones que casi no se conocen, no se dicen del Tribunal Electoral. Y esto no ha sido una cuestión baladí, es que a raíz de este control de constitucionalidad y de convencionalidad que comienza a hacer la Corte antes del año 2011, se ha cambiado el mapa político de México. Y eso lo vamos a ver el día lunes en la sesión correspondiente. Entonces lo vamos a dejar hasta aquí. Les agradezco mucho la participación y nos vemos el lunes. Yo luego les voy a dejar la presentación, me lo recuerdan en la sesión del lunes, que les deje la presentación para que la puedan revisar luego con calma, y si hay alguna cuestión que les surja, me pueden escribir luego al correo y pues ahí podemos aclarar cosas, ¿no? Entonces nos vemos el lunes y ahí ya vamos a ver casos concretos, ¿no? De ver cómo es que ha venido aplicando, que también es una aplicación muy particular la que está haciendo el tribunal del control de constitucionalidad y de convencionalidad. Y lo vamos a ver con algunos casos el día lunes. Bueno, que pasen buen fin de semana y hasta el lunes.